Buenas noches, mi grupo está compuesto por Rubí Carolina Castañeda, Edwin Eduardo García y quien les habla, Jonathan Medina. En esta ocasión les vamos a hablar acerca del régimen sancionatorio vigente en los asuntos del impuesto sobre las ventas. ¿Qué es el impuesto a las ventas? El IVA es un impuesto nacional a los consumos que se aplica en cada una de las etapas económico, en proporción al valor agregado del producto y la prestación de servicios. Algunas de las ventajas que presenta el IVA es la mayor frecuencia del recaudo, ya que como se presenta bimestralmente, mejora la liquidez del gobierno. La mayoría del impuesto se recauda de manera bimestral, aunque existen periodos cuatrimestrales y semestrales. Dentro de las características del impuesto a las ventas encontramos lo siguiente. Indirecto, porque no consulta y se aplica sobre el consumo y las importaciones. De naturaleza real, ya que no considera la situación personal del sujeto pasivo. Proporcional, ya que a mayor base, mayor valor del impuesto. Regresivo, porque a medida que aumenta la capacidad de pago del contribuyente, disminuye la tarifa del impuesto a pagar. Instantáneo, ya que surge en el momento en que ocurre el hecho generador. Plurifásico, porque se cobra en las diferentes etapas de la producción. Y de orden nacional, ya que es de recaudo nacional. ¿Quiénes son los responsables del IVA en Colombia? En Colombia encontramos dos responsables. Dentro de estos están las personas naturales como jurídicas que produzcan o vendan bienes o servicios excluidos, además los comerciantes y quienes realicen actos similares a los de ellos, incluyendo a los importadores. En el apartado izquierdo vemos el régimen simplificado, los cuales están obligados a llevar un libro fiscal de registro y en caso de ser comerciantes deben estar inscritos en la Cámara de Comercio. Exhibir en un lugar visible al público el documento donde conste la inscripción al RUT. En el lado derecho encontramos al régimen común, el cual está obligado a inscribirse en el RUT como responsable del régimen común, recaudar el impuesto, declarar periódicamente el IVA y expendituras con requisitos que la ley exija, además de llevar libros de contabilidad debidamente registrados. Dentro de los principios del régimen sancionatorio tributario encontramos los siguientes. Cuando se ha dejado de pagar el tributo o se ha pagado menos, hablamos de lesividad. Si no hay daño al Estado, no hay sanción. No hay sanción sobre sanción. No coexisten sanciones diferentes por un mismo hecho sancionable y la sanción no puede ser confiscatoria. Por otro lado, vemos cuando se incumplió la obligación formal, está el tema de la legalidad. La sanción debe corresponder a faltas señaladas. Favorabilidad, el contribuyente debe pagar la sanción menor. Proporcionalidad, relación con la falta cometida. Y gradualidad, que debe ser aplicada en forma gradual de acuerdo a la falta de menor o mayor gravedad. En el tercer momento es cuando se maman. Encontramos que la economía es eficiente en los procedimientos, la eficacia, remover los obstáculos de orden formal, la imparcialidad, asegurar y garantizar los derechos de todas las personas, y la integración normativa, prevalecerán los principios rectores. Artículos que nos hablan sobre las sanciones del IVA. Artículo 641. Extemporaneidad en la presentación. Las personas o entidades obligadas a declarar que presentan las declaraciones tributarias en forma extemporánea deberán liquidar y pagar una sanción por cada mes o fracción mes calendario de retardo. Sanción: 5% del total del impuesto o cargo o retención objeto de la declaración tributaria, sin exceder del 100% del impuesto o retención. Artículo 642. Extemporaneidad en la presentación de las declaraciones con posterioridad al emplazamiento. El contribuyente responsable, agente retenedor o declarante que presenta las declaraciones con posterioridad al emplazamiento deberá liquidar y pagar una sanción por extemporaneidad por cada mes o fracción de mes calendario de retardo. Sanción: 10% del total del impuesto o cargo o retención objeto de la declaración tributaria, sin exceder del 200% del impuesto retención según el caso.
Artículo 643. Sanción por no declarar. Los contribuyentes, agentes retenedores o responsables obligados a declarar que omitan la presentación de las declaraciones tributarias. La sanción es de 10% de las consignaciones bancarias o ingresos brutos de quienes persisten en su incumplimiento, que determine la administración tributaria por el periodo al cual corresponde la declaración no presentada, o al 10% de los ingresos brutos que figuren en la última declaración de ventas o declaraciones de impuestos nacionales al consumo, según el caso en el que fuere superior. Artículo 644. Sanción por corrección de las declaraciones. Cuando los contribuyentes responsables o agentes retenedores corrijan sus declaraciones tributarias, deberán liquidar y pagar una sanción equivalente. En esta tenemos dos escenarios. La primera, el 10% del mayor valor a pagar o del menor saldo a su favor, según el caso, que se genere entre la corrección y la declaración inmediatamente anterior a aquella. Segundo caso, el 20% del mayor valor a pagar o menor saldo a favor, según el caso, que se genere entre la corrección y la declaración inmediatamente anterior a aquella. Artículo 647. Sanción por inexactitud. Constituye inexactitud sancionable en las declaraciones tributarias siempre que se derive un menor impuesto o saldo a pagar o un mayor saldo a favor para el contribuyente, agente retenedor o responsable, las siguientes conductas. Primera, la omisión de ingresos o impuestos generados por las operaciones grabadas de bienes activos o actuaciones susceptibles de gravamen. La inclusión de costos, deducciones, descuentos, excisiones, pasivos, impuestos, descontables, retenciones o anticipos inexistentes o inexactos. La utilización en la declaración tributarias o en los informes suministrados a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de datos o factores falsos, desfigurados, alterados, simulados o modificados artificialmente, de los cuales se derive un menor impuesto o saldo a pagar, o un mayor saldo a favor para el contribuyente, agente retenedor o responsable. Las compras o gastos efectuados a quienes la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales hubiere declarado como proveedores físicos, ficticios o insolventes. Artículo 648. La sanción por inexactitud procede sin perjuicio de las sanciones penales. El contribuyente responsable, agente retenedor o declarante que presente la declaración con posterioridad al emplazamiento deberá liquidar y pagar una sanción por extemporaneidad por cada mes o fracción de mes calendario de retardo. Sanción: 10% del total del impuesto, cargo, retención, objeto de declaración tributaria, sin exceder del 200% del impuesto o retención, según el caso. Veremos unos casos de aplicación para definir, digamos, una declaración extemporánea de una empresa. Entonces, la situación de análisis es: la empresa XYZ debía presentar su declaración bimestral de IVA para el periodo 2018 el día 16 de febrero, lo cual no ocurrió y hoy 27 de mayo la deberá de liquidar así. Como en este escenario tenemos un impuesto a cargo dejado de declarar, la base para liquidar esta sanción va a ser ese mismo impuesto a cargo. Debemos medir primero el tiempo de extemporaneidad, que en este caso son 101 días, que en meses o fracción serían 4, y el límite de la fracción no podría pasar los 5 millones de acuerdo a las normas de sanción. Sin el emplazamiento comentado por el artículo 641, tenemos una tarifa para el cálculo de la sanción del 5%, lo que lleva a que los 5 millones lo multiplicamos por el 5% por los 4 meses de tiempo de extemporaneidad, que nos da una sanción de 1 millón de pesos. El segundo escenario, tenemos la misma situación, pero vamos a hacer la liquidación con un emplazamiento, ya que la empresa no ha recibido sanciones en el último año, lo que le permite hacer una deducción. Entonces, los mismos escenarios: tiempo de extemporaneidad, 101 días, que el mes y fracción son 4, el impuesto a cargo dejado de declarar son 5 millones y el límite no podrá superar los 5 millones de la sanción. La tarifa para el cálculo en el emplazamiento es del 10% y la sanción se calcula los 5 millones de la base del impuesto a cargo por el 10% por los 4 meses, lo que nos da un valor a pagar de la sanción de 2 millones. Entonces, la empresa no ha recibido sanciones en el último año, lo que nos permite hacer una deducción del 50%. Si no tuviera
sanciones en los últimos 2 años, podría descontarse, hacer como deducción el 75%, lo que para este caso solamente nos permite el 50%, o sea, una sanción a pagar de 1.000.000 de pesos. El último escenario define un impuesto a cargo dejado de declarar de cero, o sea, no tengo un impuesto a por pagar. Entonces la norma me dice que debo de remitirme a los ingresos brutos para hacer el cálculo de la sanción. Los mismos escenarios, tiempo de espera 101 días, meses o fracción 4, tenemos un impuesto a cargo de cero, un ingreso bruto de 90 millones, con emplazamiento del artículo 641 deberíamos liquidar. Tarifa para el cálculo 0.5%, lo que nos lleva a que una sanción sea de 1.800.000 por el 10%, por el 4, nos da 7.200.000 de sanción. La bibliografía utilizada en el desarrollo de la guía. Muchas gracias.